¿Cómo están ustedes? Hoy fui a Valparaíso a un trámite que la gente tiene que hacer y cuando los documentos se vencen. Y fui al registro civil y me encontré con mucha gente que me saludó. Les agradezco la recepción de este programa y la recepción al canal. Les mando a todos un gran saludo. Para mí hoy día en esta entrevista a fondo de verano, sin corbata, voy a traer a su pantalla a a un personaje que lo hemos tenido bastante, después dejó de aparecer. Él tiene una cualidad él fue y sigue siendo marino, y hoy día es senador. Experto en los temas de ciberseguridad, el que la lleva y que lo avisó antes. Para mí es un gusto llevar a su casa una entrevista con el senador Kenneth Pugh. Senador Pugh, ¿cómo está usted? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Efectivamente, mucha gente nos ve en este programa, felicitarlos por lo que hacen en difusión regional, que es muy importante, generación de contenido. Y como tú señalas, estamos ya en febrero, pero trabajando igual con corbata. Oiga, senador, eh, cuando lamentablemente pasan las cosas que usted decía, eh, como Pedrito y el Lobo, en términos de ciberseguridad, en el año han pasado muchos episodios, muchas cosas. Y usted y ha venido, ya ha insistido sobre este tema. ¿Qué siente como impulsor de que se hagan ciertas cosas? Es que esas cosas no se hayan hecho aún en nuestro país. Bueno, eso habla mucho de cómo somos como país, en donde somos reactivos, tenemos que sufrir muchas cosas muchas veces para poder salir adelante. Fíjate que estamos en estos momentos en una situación complicadísima, no solo en el tema digital, en el tema económico, porque estamos volviendo a antiguas prácticas de creer que el Estado lo puede solucionar todo. O sea, somos recurrentes en no darnos cuenta que el mundo va a ser un mundo con muchas oportunidades, con una digitalización muy grande que tiene que ser protegido, y el primero que tiene que tomar esto es el Estado. El Estado tiene que tener la capacidad para poder recoger esa información y poder actuar en beneficio de las personas, para todo. Integrar la información, por ejemplo, para seguridad. Se no puede ser lo que tenemos hoy, lo que estamos viendo. Integrar la información para mejorar los temas de economía, para poder salir adelante. Integrar incluso todo lo que es la educación de las niñas y los niños que tienen que ser muy mejorada. Si vamos a ese mundo, tiene que ser con ciberseguridad. Entonces la ciberseguridad es solo una parte. Yo lo que hablo es de esta verdadera transformación a un mundo digital que avanza muy rápido, en donde Chile se queda pegado y no entiende las oportunidades que tiene por delante, Rodrigo. Ahora, desde el punto de vista que usted tocó el tema de la economía, eh, el chileno en general, como que en enero y en febrero, como que se mete como un oso en su cueva en el invierno, él en el verano va y gasta teniendo o no teniendo. Y bueno, y la cuenta se va a pasar en marzo. Estamos iniciando febrero. Usted tocaba el tema de la situación económica. ¿Cómo ve usted el desarrollo? Cómo se viene marzo en relación a lo que el gobierno está proponiendo y el Parlamento tiene que enfrentar? Y me refiero a los temas de ISAPRE, futuro, los temas de la reforma previsional y los temas de la reforma tributaria. Mira, primero, enero se vino muy malo para las familias en Chile. La inflación generó de que hoy el sueldo, el dinero que tienen las personas, no les alcanza a llegar a fin de mes. Y las familias tienen que decir qué sacar del carro compra. Eso ya pasó y ya están dejando de comprar ciertas cosas. Nos ha golpeado también el desempleo, 0,7 puntos más. Está empezando a aumentar el desempleo y vimos que muchas empresas, incluso a nivel global, han despedido a mucha gente. En parte ha sido por la crisis económica, también hay una parte que es de automatización. ¿Y qué es lo más fuerte que estamos viendo? Que no tenemos medidas contracíclicas. Fíjate que en los gobiernos regionales acabamos de recibir el informe y resulta que el último mes, en diciembre, se gastaron casi el 40% de todos los recursos haciendo transferencias. O sea, fueron incapaces de generar el uso de los recursos adecuados para que eso llegara a todas las actividades que hay que desarrollar. O sea, la capacidad que tiene el Estado para usar los recursos no se ve.
los privados están experimentando una situación compleja. Queremos incluso dañar más al que paga los sueldos. O sea, cuando estamos viendo, tú dices reformas tributarias, a las pymes, que son los que contratan, bueno, si a esa persona lo estás afectando, obviamente los sueldos no los van a poder subir, no los van a poder mejorar. Entonces hay un desajuste completo que tenemos que entender. ¿Qué se requiere entonces? Y aquí vienen las prioridades, un gobierno concentrado en sacar adelante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mediocridad, y lo vemos en todos lados. Fíjate lo que pasó con las filtraciones de los audios de la Cancillería, mediocridad. Fíjate lo que ha pasado con ese doble discurso en que dice vamos a combatir la delincuencia, nosotros estamos apoyando a las víctimas y el gobierno indulta a cualquiera. O sea, tenemos problemas de incluso de relato, de cómo enfrentar esta situación. ¿Y quiénes lo están pasando mal? Las familias. Las familias que en estos momentos no van a poder salir a vacaciones. Muchos tuvieron que postergarla o definitivamente olvidarla porque no tienen los recursos para salir. Y yo lo veo, tú dijiste fui a Valparaíso, en Valparaíso, mira, aparte de la gente que vienen a tratar de encontrar algo para ver, hay muy pocas personas. Los negocios están cerrados, la calle Condel da una pena tremenda. Y ahí está, no vemos la capacidad para poder reemprender y poder salir adelante. Es una situación compleja, muy delicada y que está afectando a la gran mayoría de las familias de Chile en estos momentos. Sí, a mí me llamaba la atención en Valparaíso, estaba con mi mujer, una señora que estaba vendiendo en la calle unos picarones con azúcar flor, una señora mayor, y que de hecho le compramos un paquete en la calle, lo cual no sabía, pero es que era, ella quería que necesitaba. Y yo veo este tema, esta doble situación, o sea, qué malo es el comercio ambulante, pero qué otra alternativa tiene mucha gente. O sea, cuando faltan oportunidades. Qué complicada situación desde el punto de vista del Parlamento enfrentar entonces cómo aprobar o desaprobar mayores ingresos para el Estado. Es decir, el tema de la reforma ¿Sí? tributaria. Por supuesto, el Estado ha venido haciendo reformas ya hace mucho tiempo. Ni siquiera hemos entrado en régimen de la reforma. O sea, aquí tenemos un problema que estamos en la reforma sin siquiera estar recaudando lo que se pensaba recaudar inicialmente. Hemos partido ahora con el IVA a los servicios, que es algo nuevo, que va a ingresar una cantidad importante de recursos. ¿Qué es lo que queremos entonces? Que el Estado use bien los recursos. ¿Y qué se ve? Bueno, se ve en que se están entregando para cualquier cosa. Fíjate, el último de los datos, 495 pensiones que se dan a personas que ni siquiera se sabe quiénes son, que fueron afectados por la situación que vimos del octubrismo, esa violencia que se generó. Bueno, ¿en qué se están ocupando los recursos? Piensa que todas las pensiones anteriores dadas están dadas sobre personas concretas, informes RETE y otros. Y aquí hay opacidad. Y nuevamente, ¿qué es lo que vemos entonces? Algo mediocre, o sea, un gobierno que, esto lo dice incluso Sebastián Edo, es un economista que no es muy de derecha que digamos, mire, este gobierno en realidad está reprobando con nota 3,5. Esa es la realidad. Ya llevamos un año, vamos a completar el primer año de gobierno, la mediocridad está instalada, no se ven acciones concretas como para salir adelante y efectivamente mucha gente ha ido por lo informal. ¿Por qué? Porque no tienen cómo instalarse, no tienen cómo salir adelante. Y obviamente con eso se saltan todos los mecanismos de asistencia que tiene el Estado previsto. No hay forma de poder capitalizar para una pensión, no hay forma para poder financiar el sistema de salud que ellos están de alguna manera usando. Entonces, esos recursos que no están ingresando por la vía del trabajo formal, porque las personas que trabajan formalmente sí contribuyen para generar capital, hacen que finalmente los sistemas se desfonden. Por eso no es bueno la irregularidad. En Chile tenemos todos los mecanismos para que todas las diferentes empresas, personas e iniciativas individuales se puedan formalizar. El Servicio de Impuesto Interno ha establecido un mecanismo también con transformación digital en donde la boleta hoy en día te la hacen con el celular. No sé si tú has visto todas las ferias artesanales, toda la gente preocupada, consciente, emite sus boletas y con eso se van recaudando los recursos necesarios para poder mantener al país. Entonces, si ese espíritu no existe, solidario, todos contribuimos para generar recursos al Estado, no le pidan a algunos que son los que generan empleo que se hagan cargo de todo. Lo primero entonces es entender, somos todos solidarios del sistema y tenemos que aportarle al sistema, incluso los que están en ese trabajo tan precario, pero que tiene que ser formalizado. Ahora, el tema de la precariedad también se ve, eh, uno levanta no quiero decir levanta una piedra y se encuentra un extranjero, pero donde va hay extranjeros trabajando
en lugares formales o tratando de sobrevivir en lugares informales. Y resulta de que como usted hablaba de opacidad, la opacidad que existe en determinar cuál ha sido la forma de ingreso y regularizar esto, va por una normativa que no logro entender y que quizás usted me podría ayudar, senador, porque esta relación que hay entre el servicio de extranjería y que deja fuera al registro civil y que hace de que, no sé, un extranjero indocumentado va a un servicio de salud y le otorgan un RUT provisorio y da el nombre que quiere, le toman la huella. Y esta falta de relación entre dos organismos del Estado me queda dando vuelta y quiero saber qué es su opinión. No, tenemos un pésimo sistema. Fíjate que la migración que existe en todos los lugares del mundo está regulada, está controlada. Es más, una persona que decide emigrar a un país, incluso obtener la nacionalidad en ese país, lo mínimo que le exigen es, mire, aprenda la historia, aprenda el idioma. Yo me tocó vivir en Canadá, veía cómo recibían gente de Afganistán, por ejemplo, con otra cultura, con otro idioma, con otro clima, y se tenían que acostumbrar al frío, tenían que formar los niños con nieve antes de entrar a las clases, iban todos a clases de inglés, aprendían la cultura y se convertían en canadienses, adquirían los valores. Bueno, nada de eso tenemos. O sea, estamos agregándole la otra parte que es, venga a disfrutar de todos los beneficios, no contribuya en nada, porque la verdad es que si se queda informal no hay ningún problema, y además ni siquiera entienda o comprenda este país. O sea, es el peor de los absurdos. Ok, pero y yo quiero, estoy de acuerdo, pero el fenómeno existe y el Estado no se ordena. El Estado no yo he escuchado aquí, entrevisté el año pasado a la fiscal regional, que decía la cantidad de casos que tenía cada fiscal en la región eran más de 2.000 cada uno, y escuchado a algunos fiscales en un café, en una conversación privada, decirle que en definitiva ellos encausan a un extranjero que dice, me llamo Kenneth Pugh, qué sé yo, y resulta que no se llama, ni sabe cómo se llama, después no vuelve. Entonces, esta regularización de la migración con un sistema descoordinado entre el Servicio de Extranjería y Registro Civil, ¿no se puede normar por parte del Parlamento y el gobierno? Por supuesto, y ahí se requiere lo que se conoce como el concepto de todo el Estado integrado. El Estado no está integrado, tiene lo que tú señalas, esta isla, esta chimenea, estos pseudo feudos en que cada uno cree que tiene poder absoluto, no comparte la información, no existen sistemas integrados, no hay requisitos, no hay reglas, no hay nada. En esa anarquía, bueno, ocurre lo que estamos viendo. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque estamos viendo una crisis humanitaria gigantesca en la región. Países que han desplazado personas por problemas de narcotráfico, por problemas de gobiernos fallidos, en donde hay millones, millones circulando, y ellos no encuentran ningún otro destino que no sea un país que los pueda darle algo. Entonces, ¿por qué vienen a Chile? Porque aquí todavía hay economía, todavía quedan recursos, pero eso ya hemos visto, se llegó a un límite, igual que un barco que puede tener una cierta cantidad de personas, una balsa salvavidas, que dice, mire, 20 personas, llega a la 21, se hunde, bueno, ya estamos con los 20, llega al 21 y puede que nos juntamos todos. Entonces, ese es el riesgo que estamos enfrentando cuando no existe control de ingresos. Los países controlan los ingresos para saber quiénes son y no se puede recibir una persona que no se pueda saber de dónde viene, quién es y se puede comprobar si tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Entonces, abrir la frontera, recibir a cualquier persona, tiene un riesgo gigantesco, tiene un riesgo porque no sabemos quiénes ingresan. Y lo segundo, tal como tú lo señalas, esas personas después no son responsables de nada, total, no existen para el sistema. Ahora, senador, usted me decía antes de la entrevista que va a salir fuera del país una invitación por un organismo internacional a ciertas conferencias, a ciertos paneles. Y yo me pregunto, ¿por qué no es posible, si sabemos que por el sector, por el triángulo Perú, Bolivia, Chile, por ciertos puntos fronterizos están entrando y están pasando migrantes? ¿Por qué no establecer campamentos de refugiados entre los tres países y ordenar esto con una estructura internacional? Es muy difícil, es muy complicado. ¿Por qué no organizarlo eso como lo organizan en Europa, por ejemplo?
Porque no somos europeos, y ahí es donde viene el problema. Esto requiere lo que tú señalas, organización, ponerse de acuerdo, tener una estructura. Era lo lógico. O sea, aquí lo que hay son refugiados. No es migrante, un migrante es una persona que cumple los requisitos, que cumple la legislación. Aquí hay gente que está buscando entrar por donde pueda, por la ventana, arriesgando sus vidas y además siendo parte de un tráfico de personas. Aquí hay delitos detrás que se están cometiendo para que estas personas ingresen. Hay mafias, hay bandas, hay crimen organizado. Bueno, de eso estamos hablando. ¿Cómo enfrentar el crimen organizado? Y es lo que le pedimos al nuevo fiscal nacional, que él lo lidere. Él está hablando incluso de una fiscalía supranacional que sea capaz de no solo ver el problema de cada región, sino que analizar esto en el contexto macro, porque no me cabe duda que estas organizaciones tienen tentáculos que llegan a los lugares más increíbles. Ese es el mayor problema de Chile, la seguridad de las personas, la seguridad de Chile, y para eso hay que emplearse con todos los medios. El gobierno no lo está haciendo, el gobierno está con esta suerte de es que la mesa de seguridad, ¿de qué mesa de seguridad estamos hablando? O sea, aquí lo que tienen que hacer es ingresar leyes que se tienen que votar y esa votación después se tienen que ejecutar. Y también tienen los recursos necesarios para poder hacerlo. El Ejecutivo no puede delegar en terceros, no puede decirle a un mall, oiga, usted aumente la seguridad. Si usted está encargado del orden público, usted tiene el Estado de Derecho, tiene que hacerlo cumplir. La gente con armamento automático no puede circular por las calles. Bueno, esa es la gente que está circulando. ¿Qué hace el gobierno? Se pone a fiscalizar a los tenedores responsables de armas. Entonces tenemos un problema, está totalmente desconectado. Y eso es lo que yo quiero Senador, advertir. Cuando uno tiene mediocridad en un gobierno, vamos a ver estas cosas y peores. ahora, la gente de Insólito, yo con mis largos años de vida, no recuerdo nunca, nunca, es decir, las manifestaciones en la época de Allende o en la época de Pinochet o los que han habido, nunca yo me recuerdo una manifestación del tenor de la que hubo esta semana en el norte de la población diciendo gobierno haga algo, no queremos más homicidios, necesitamos seguridad. No me recuerdo yo nunca en la historia mía. Y el tema que hay también latente, aparte de esta mesa de seguridad, es que existen la posibilidad o existe la posibilidad de declarar estado de excepción o buscar alguna normativa que permita que las Fuerzas Armadas tomen el control de cierta parte del territorio. ¿Cómo ve usted esta posibilidad real o es una utopía? Bueno, primero hay que entender que la Fuerza Armada no es policía con más armamento y más blindaje. Las Fuerzas Armadas son para la defensa y ese es el rol principal. Si se declara un estado de excepción constitucional como un estado de emergencia, que es lo que corresponde, el gobierno está totalmente autorizado y facultado y en 24 horas eso está armado. O sea, aquí tampoco es un tema que se le diga al Parlamento que faltan leyes. Incluso avanzamos hasta en una reforma constitucional para permitir el empleo de preventivo de fuerzas militares en la frontera, en áreas delimitadas, con capacidad para controlar identidad, registrar vehículos, ropa, que ya es cosa que lo promulgue, saca el decreto y lo puede ejecutar. Pero tiene todas las herramientas. Nuevamente, el gobierno completo no ha querido enfrentar este problema. Este problema es muy serio. Si la ciudadanía se está expresando esto porque lo que está viviendo es tremendo. Yo he estado viendo y siguiendo lo que señala el alcalde de Alto Hospicio, los alcaldes en cada una de las comunas en que se han asentado grupos gigantescos, en donde ni siquiera se atreven a meterse a los barrios porque ya están controlados. Cuando ocurre el control territorial, quiere decir que el Estado dejó un espacio para que el crimen organizado se instale. Y el crimen organizado parte reclutando soldados que son menores de edad. Entonces, hay un problema gigantesco que se ha ido, esto es como la bola de nieve que ya vamos en la avalancha. ¿Cómo lo hacemos entonces para salir adelante? Bueno, tenemos que enfrentarlo con decisión. Y aquí, nuevamente, el principal eje para perseguir el delito y el crimen organizado es la Fiscalía Nacional. A la Fiscalía hay que apoyarla con los recursos que necesite. Si el plan del fiscal nacional, que fue el que se aprobó y por eso se le eligió, dice que va a generar la Fiscalía Supranacional, bueno, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde están los fiscales que se requieren, nuevos probablemente, para poder hacer esto? Fíjate que en los Pero países... un momentito ahí, sí, senador. Pero la fiscalía no funciona si no funcionan las policías. Primero que nada. bueno, Eso usted es lo que ahí tiene que donde aclarar. viene El tema, y la policía, por un lado, aparecen unas cuestiones insólitas de un asesinato de un detective, un cuestionamiento de relaciones de policía con los narcos, y lo más grave aún, uno ve imágenes en que la policía hace
incautamiento de mercadería en una ciudad, en la región metropolitana o en otro lado, y los extranjeros principalmente que están en la calle se van encima de la policía sin ningún respeto. Entonces, no existiendo ese respeto ciudadano, digamos, o la posibilidad que la policía haga realmente su trabajo, ¿qué plan de la fiscalía van a poder hacer? Los policías son básicamente los que permiten efectuar la investigación o efectuar el control preventivo antes que ocurran los hechos. Cuando los hechos ocurren, van a ser los primeros en llegar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Nuevamente, a la policía no se le está empoderando. Fíjate que las amenazas a un policía en otros países existen reglas, incluso se llama la regla de los 7 metros. Usted se acerca con un arma o con un puñal y le van a disparar. Bueno, aquí tú le llegas a disparar a alguien y vas a estar procesado y vas a ser condenado inmediatamente. Entonces tenemos un problema, ¿sí? La fiscalía no puede procesar a los agentes del Estado que están cumpliendo con su deber. Eso lo dice incluso el Código Penal, el artículo 10, número 4, el uso racional de la fuerza. El uso racional significa que hay que usar, no, no es proporcional, es racional, lo dice nuestro Código Penal, y aquí estamos tratando de enfrentar, si me gritan, yo grito, tiro una piedra, yo tiro una piedra. O sea, así no va a funcionar. Hay que cambiar eso. La forma que lo estamos viendo, incluso en la reforma constitucional, es darle un reconocimiento constitucional a las reglas de uso de la fuerza y al cumplimiento del deber, que son las eximentes que tienen que tener las fuerzas del Estado cuando usan la fuerza legítima que tiene el Estado para controlar. Porque si no, estos delincuentes que ya tienen armamento que supera la capacidad policial incluso con medios mayores, con comunicaciones encriptadas, van a ser capaces de doblegar al Estado. No queremos eso. Hay que enfrentarlo de forma dura, pero apuntar donde que tenemos que apuntar. Crimen organizado con inteligencia, con capacidad de desarticular, evitar que sigan estas bandas traficando personas, porque estas personas llegan de extrañas maneras a la frontera y que se ingrese de la manera que están. Y aquellos que no cumplan con la norma hay que sacarlos del país. Ese proceso tiene que ser mucho más rápido y expedito para demostrar que efectivamente hay un cambio de condición de lo que estábamos, un sistema permeado completamente, a un sistema que es capaz de anticiparse a los hechos y reaccionar de forma oportuna y no reactiva cuando ya está instalado, y lo que estamos viendo ahora en situaciones que son bastante más de mejorar. Ok, nos deben quedar 3 o 4 minutos, senador. No podemos dejar de conversar que en una semana más se van a conocer los nombres de los candidatos a ser parte de este proceso constituyente que en nuestra región van a ser 5. Y existe todavía, no está claro cómo van a ir unidos en la derecha, y por eso le preguntan sobre la derecha a usted, entre Chile Vamos y las demás fuerzas de oposición, los republicanos. Chile Vamos y los republicanos. ¿Cuál es su pronóstico, cuál es su visión sobre aquello? Mira, yo esperaría que se entienda que una constitución no la escribe un partido político. Por lo tanto, ponerle sello al candidato tenemos un problema. Yo, en lo personal, apoyé a un experto, al doctor profesor en Derecho, Jaime Arancibia, de la Universidad de los Andes, por sus cualidades, no por ser miembro de un partido. Entonces, empezar a cohetearse políticamente, yo creo que es el primer error. ¿Qué es lo que se busca entonces? Que ojalá las que tienen una visión común, un común denominador de cómo tiene que ser una constitución que permita regular el poder, diferenciar, hacer los balances y contrapesos, porque eso es una constitución, es algo muy técnico, sean amplios, porque si no vamos a empezar con fracciones. Los métodos de distribución proporcional benefician siempre a las listas que tienen la mayor cantidad del espectro político para recibir la mayor cantidad de votos. Eso es un axioma básico. Pero yo quiero ir a un punto más de fondo, dado que nos quedan pocos minutos. Fíjate que ha aparecido una persona que quiere liderar en el otro lado el tema constituyente, que es la expresidenta Michelle Bachelet. Yo a ella le diría, mire, usted tiene talento, usted ha sido 2 veces gobernante, dedíquese al reforzamiento escolar de este gobierno que es mediocre. O sea, ¿cómo ella no es capaz de traspasar su experiencia ahora que es crítico en algo que es esencial? El gobierno tiene que gobernar bien, tiene que poner a las personas adecuadas, no a los amigos. Tiene que ser capaz de hacer el trabajo, que no lo está haciendo. Eso es lo que esperamos, porque si no, todos los chilenos vamos a sufrir todas las consecuencias. Primero, delincuencia desatada. Segundo, inflación, que no la tienen controlada. Tercero, no estamos ni siquiera resolviendo los temas básicos como son los temas de educación. Si no ponemos esas prioridades primero, ¿de qué nos sirve tener una constitución, aunque sea la mejor del mundo, si el país se ha caído a pedazos? Esa es la reflexión final. Ok, muchas gracias, senador Pío. Un gusto haber podido conversar con usted. Siempre es interesante conversar con usted. Y
Bueno, espero que le vaya bien esos viajes en el extranjero que están empezando usted un nuevo periplo del punto de vista académico y político institucional. Muchas gracias, Rodrigo, y saludo a todos los televidentes. Seguirse cuidando, el tema no es menor, la delincuencia nos tiene con toque de queda. Queremos los delincuentes detrás de las rejas, no nosotros estando detrás de las rejas y tratando de disfrutar de las vacaciones de la mejor forma posible. Bueno, muchas gracias, senador. Y usted lo ve ahí. Él es un senador muy especial. Siempre sale con cosas innovativas. Acaba de decir que quiere poner a la tía Michelle Bachelet a cargo de un parvulario de gobierno. Eso es lo que dice el senador Kenneth. Que estén ustedes Muy muy bien, bien. está leído perfectamente.